Empecé como programador. Perdón, me dicen cuando ven mi pantalla. Empecé como programador usando un lenguaje de programación que se llama COBOL. Todavía existe. Sí, se usaba principalmente en la parte de los computadores grandes llamados mainframes. Posteriormente pasé a especializarme en paqueterías, en programas para administrar el ambiente de trabajo del mainframe. En el 95 mis responsabilidades cambiaron y ya estuve en la parte gerencial, primero a nivel México y ya después y crecieron cubriendo los países de Caribe, países de Centroamérica, y desde el 2010 mis responsabilidades fueron un poco mayor y crecieron ya a nivel Latinoamérica. Desde más o menos, bueno, los últimos años, mi objetivo, mis responsabilidades han sido más enfocadas a buscar soluciones que contribuyan al crecimiento del negocio, que contribuyan a automatizar y a dar valor agregado al negocio. Entonces, esa es la parte en la que los últimos años he estado envuelto y espero, bueno, que toda esta experiencia sirva de algo ahorita y les dé tips, les ayude a entender lo que son las tecnologías de información. El contenido que vamos a platicar es, vamos a hablar un poquito de qué son las generalidades de tecnologías de información. Después vamos a entrar en el tema de cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando las tecnologías de información desde hace 2 siglos más o menos. Posteriormente vamos a ver el alcance, todos los ámbitos en los cuales, bueno, no todos los ámbitos, la mayor parte de los ámbitos en los cuales las tecnologías de información están ahorita incluidos. Vamos a hablar un poquito de qué son las tecnologías digitales. Por ahí seguramente han escuchado términos como cómputo en la nube o la famosa nube, o han escuchado hablar del Internet de las cosas. A lo mejor luego por ahí compran unos teléfonos celulares y dice, ese es un teléfono celular 4G o 5G, etcétera, ese tipo de cosas. O la realidad virtual, son otro de los términos en boga que desde hace algunos años se están madurando y están implementándose en las organizaciones. Y finalmente vamos a hablar un poquito de lo que es la seguridad de la información. Entender que pues las tecnologías de información tienen muchos beneficios, pero como tal también tenemos que tener mucho cuidado en conservar la privacidad, en conservar la integridad de toda esa información. Los objetivos, bueno, el primero es, como les decía, darles a entender qué son las tecnologías de información y las comunicaciones, ¿sí? Posteriormente, comentar la seguridad de la información, cuáles son los atributos y algunas acciones que podemos implementar que son de uso común y que nos pueden ayudar a mitigar los riesgos. Y finalmente hablar de las principales tecnologías digitales, ¿sí? Ok, vamos a entrar al tema de generalidades. Bueno, primero es qué cosas son las tecnologías de información. Y en forma muy básica, ¿sí? Las tecnologías de información es el uso de computadoras, de las telecomunicaciones, para 4 grandes tareas: recibir información, procesar la información, almacenarla y transmitir los datos a través de medios electrónicos, ¿sí? Recibir, procesar, almacenar y transmitir, cuando busquen en otros libros o en información en internet, van a encontrar que surgen más derivaciones de otro tipo de tareas, pero las principales son estas, ¿sí? Y en general el procesamiento así muy generalote de lo que es una computadora tiene una entrada, son datos de entrada, los datos se procesan, ¿sí? Como ven aquí en medio, se procesan, algunos de ellos se almacenan o generan una salida. Cuando una salida que a lo mejor es hacia nosotros, hacia nuestro mismo dispositivo, pero si esa salida tuvo que ver con una información que estaba fuera de nuestra computadora, como es cuando chateamos, cuando usamos Netflix, entonces se va a lo que es la comunicación.
este otro ente sale hacia afuera y regresa la información como una entrada hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, en forma básica, esto es una entrada, se procesa, sale y se almacena. Les comentaba ahorita el ejemplo o les comentaba el WhatsApp, ¿sí? Cuando nosotros en nuestro teléfono celular elegimos el icono del WhatsApp, el icono en la pantalla del teléfono celular, y le damos Enter, esa es una entrada hacia la computadora, hacia el cerebro que está en el teléfono celular. Ya elegí el icono de WhatsApp, ¿sí? Cuando le doy, empiezo a teclear un mensaje, bueno, más bien, cuando selecciono una persona a la que le voy a mandar el mensaje, ese ya es un procesamiento. ¿Por qué? Porque ya le aviso a la computadora, en este caso al teléfono celular, a quién le quiero mandar el mensaje. Entonces la computadora procesa quién es esta persona y busco las ligas para poder estar conectado para que cuando yo le dé enter, el mensaje vaya hacia esa persona, ¿sí? Como está hacia afuera, se establece la comunicación hacia el internet, del internet llega hasta al teléfono celular de la otra persona, cuando esa persona me contesta, regresa la información y me la muestra a mí en mi pantalla, nuevamente como una entrada. La información que yo mandé se almacena, como ustedes ven después cuando quiero ver un poco de historia, ahí está almacenada. Entonces, en este ejemplo del WhatsApp, vimos cómo todos los entes principales de lo que es las tecnologías de información y comunicaciones trabajan en un proceso de entrada, procesamiento, salida, almacenamiento y la comunicación con la persona. Voy a pasar al siguiente slide para comentarles. Bueno, también cuáles son los componentes de la computadora, de las tecnologías de información y comunicaciones. Principalmente son 4, que es el hardware, que en este caso mencionábamos el teléfono celular o una computadora. Hay más, ahorita vamos a platicar de ellos. El software. ¿Sí? El software es el sistema operativo. Escuchamos por ahí hablar de Android. Es que es un Android, es que es un iOS, es que la computadora tiene Windows, es que la computadora tiene iOS. Ese es el sistema operativo. Y todos los iconos que aparecen en nuestro teléfono celular, la mayoría son aplicaciones, muy poquitos son parte del sistema operativo. Son utilerías, les llamamos, que contribuyen a la operatividad del equipo. Pero la gran mayoría de ellos son aplicaciones. El WhatsApp, les decía ahorita, es una aplicación, ¿sí? El Facebook es otra aplicación. La red es el medio por el que viajan los datos. En el caso del teléfono celular, pues es a través de Internet. Cuando estamos en casa, es la compañía telefónica o el carrier le llamamos, que nos da ese servicio, va e instala usualmente un cable, le llamamos UTP categoría 6 ahora. En las compañías también se instala ese tipo de cable. ¿Sí? Entonces la red es el medio por el que viajan los datos, que como les digo, puede ser un medio físico, los cables, o puede ser un medio como Internet, que no es físico. ¿Sí? Y por supuesto, quién más es componente en este caso de las tecnologías de información? Pues las personas que trabajan en implementar todo ese ambiente. Aquí están algunos y un poquito más adelante vamos a hablar de varios de ellos. Ahora bien, ¿para qué se usan las tecnologías de información y comunicaciones? Principalmente para simplificar, para automatizar tareas rutinarias y, por supuesto, para innovar la forma de hacer las cosas, para hacer algo que llamamos en tecnologías de información disruptivas. Un ejemplo disruptivo muy clásico, Uber, ¿sí? Hace 10 años, 15 años, todos cuando queríamos un taxi, pues ya sea que llamábamos a un taxi particular o los taxis que estaban en la calle. Un señor en Nueva York un día estuvo hastiado de que no llegaban taxis. ¿Qué hizo? Se le ocurrió en ese momento, bueno, ¿por qué no utilizo a los coches particulares para que me den el servicio de taxi y ellos ganan y yo gano? ¿Sí? Se le ocurrió esa idea disruptiva, esa idea que transformó
lo que son el servicio de taxis, ¿sí? Y nació Uber de ahí. Entonces, lo que hizo este señor en conjunto con otros fue hacer una gran aplicación que se llama Uber y que ahora pues es uno de los grandes contribuyentes en el mundo de la tecnología. Entonces, como les digo, innovar la forma de hacer las cosas. Eso es lo que busca las tecnologías de información y comunicaciones. Y han evolucionado en forma muy importante, principalmente en las últimas 3 décadas. Y a partir de los años 90 principalmente, han crecido bastante. Ha habido muchas cosas realmente novedosas que han cambiado completamente la forma de ser en el trabajo y la forma de actuar de nosotros. No, pues no puedo. Actualmente, la mayoría de las compañías en el mundo son de tecnologías de información y comunicaciones. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Cuál es el universo de los dispositivos? Tradicionalmente, hace 20 años, hablábamos, bueno, en las tecnologías de información y comunicaciones están las computadoras, los teléfonos inteligentes, las impresoras y todos los equipos de comunicaciones que la gente de sistemas habla en general y que no sé qué cosa significa, ¿sí? Pero estos eran los principales que conocíamos. Estos tres, pues resulta que ahora, solo en casa, casi todos los equipos nuevos tienen un componente de, de las TICs, los equipos de audio, las unidades de aire acondicionado, calentadores, televisiones, etcétera. Cualquier dispositivo en casa nuevo usualmente trae un componente de tecnologías de información y comunicaciones, ¿sí? ¿Por qué este componente? Por algo que se llama el Internet de las cosas, que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esto significa entonces ya que las tecnologías de información, hablando solo en casa, pues están todos lados, en cualquier aparato, ¿sí? Aquí no incluí, por ejemplo, los colchones en los que dormimos. Muchos de los colchones nuevos también traen un componente. Entonces, la ropa, también algunas de las nuevas ropas que nos ponemos traen un componente de tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, como les decía, el alcance que están teniendo pues es realmente impresionante. O sea, casi tendríamos que decir, oye, ¿en dónde no hay una TIC en la casa? ¿Dónde no hay un componente? Y no, a lo mejor no lo hay ahorita, pero a lo mejor en poco tiempo lo va a haber. Vamos a hablar aquí de algunas de las profesiones, ¿sí? Primero, los desarrolladores. Les comentaba hace un ratito que las TICs han crecido tanto que ahorita hay muchísimas profesiones en las TIC, y estas son solo algunas, desarrolladores o programadores, y entre paréntesis están viendo algunos de los principales lenguajes, ¿sí? Les comentaba que WhatsApp es una aplicación, ¿sí? Esta aplicación fue desarrollada con uno de estos lenguajes, y esta aplicación de WhatsApp utiliza también una base de datos. Aquí están algunas de ellas, las pongo aquí para que conozcan en general. Ok, ¿cuántos programas, cuántos lenguajes de programación hay? Hay cientos. Hay personas que dicen que hay miles. Yo alguna vez vi por ahí una lista que eran como 750 lenguajes de programación, ¿sí? Y bases de datos, pues también hay varios cientos. Ahora, no todos se usan. Tradicionalmente, tanto en lenguajes de programación como en bases de datos, se usan alrededor de 50 o 60 de ellos. Son los que usan todas las compañías del ámbito de tecnologías de información y comunicaciones. Y les voy a comentar ahorita, por ejemplo, Google, que es el buscador de Internet más famoso. Está programado con JavaScript, que estamos viendo aquí en la parte superior, y también está programado con C, C++, ¿sí? O con, aquí está al inicio también está Java, con eso también está programado Google. Por ejemplo, Facebook, todos o la mayoría de las personas utilizan Facebook, pues también está programado, ¿sí? Con JavaScript, Facebook, también con este PHP que está acá, está con Python, no sé si lo agregué aquí, y está también con la parte de Erlang, ¿sí? Y utiliza sus bases de datos también. Algunos utilizan Oracle, otros utilizan MySQL, ¿sí? YouTube.
es otra aplicación que todos conocemos, ¿sí? También está programada con JavaScript y con C y C++. Entonces, cualquier aplicación que busquemos está desarrollada con alguno de estos grandes lenguajes. En la parte de las empresas grandes o el gobierno utilizan aplicaciones diferentes, como SAP, como GD Edwards. Esas aplicaciones también cuentan con un lenguaje propio con el que fueron desarrolladas, pero también es un lenguaje que aprende la gente para poder trabajar con esas aplicaciones corporativas. ¿Qué más tenemos? Tenemos consultores en múltiples aplicaciones. Les mencionaba ahorita el caso de las empresariales como SAP, que se llaman ERP, que son las siglas en inglés, Enterprise Resource Planning, ¿sí? O un CRM, que es un Customer Relationship Management, ¿sí? Son aplicaciones que utilizan, como les decía, las compañías grandes, que utiliza el gobierno, que utilizan dependencias, por ejemplo, en Estados Unidos, la agencia, la CIA o la agencia de la defensa utilizan aplicaciones específicas para su operación diaria. ¿Qué otros tenemos? Perdón, déjenme decirles algo. A lo mejor alguien piensa, oye, ¿y cómo cuánto ganan? Bueno, un consultor de un ERP, ¿sí? Un especialista puede ganar entre 60 y 80 mil pesos mensuales. Uno de CRM, por ahí anda. Un desarrollador, ¿cuánto gana un desarrollador? Un desarrollador depende de la compañía, ¿sí? Una compañía pequeña pues, va a ganar probablemente 15 mil, 20 mil pesos. Una compañía más grande va a ganar ya 30 mil, 40 mil pesos. En una compañía de sistemas, por ejemplo, en la compañía de Google, ahí va a ganar, o sea, ni se imaginan, usted va a ganar a lo mejor 150 mil dólares al año, 200 mil dólares al año, un programador, ¿sí? En esas compañías. ¿Por qué? Porque es una especialización muy importante que esas compañías pagan bastante bien a quien conoce eso, ¿sí? Las otras profesiones que tenemos acá, ingeniero en telecomunicaciones. El ingeniero es el responsable de configurar los equipos de comunicaciones. Le llamamos, por ejemplo, router, le llamamos switch, le llamamos firewall. Son equipos que se tienen que configurar para que puedan administrar el ambiente de trabajo de la oficina, de la empresa. También está el técnico en telecomunicaciones, que es la persona que está instalando el cableado. ¿Qué más tenemos? Entonces, también tenemos los técnicos en reparación de equipos, de PCs, de impresoras, de celulares. Tenemos analistas de datos. Este analista de datos es una profesión relativamente nueva. Con el crecimiento de los datos y con toda la información que se le puede sacar a los datos, muchos corporativos están incluyendo este puesto hasta a nivel de dirección, hasta a nivel de directivo. Y le están pagando ahorita 350 mil a 200 mil pesos a un analista de datos senior, ¿sí? Tenemos los arquitectos de software y los arquitectos de infraestructura. Y alguien puede preguntar, oye, ¿para qué queremos esos arquitectos? Les voy a poner el ejemplo de arquitectos de infraestructura. Imagínense los 7-Eleven o los Oxxos, ¿sí? Tenemos miles en todo el país. Entonces se necesitan actualizar constantemente. Entonces, pues no es nada más voy a ponerlo y después cómo lo comunico y después cómo lo actualizo. Entonces, tiene que participar un arquitecto de infraestructura para poder diseñar cómo se va a actualizar correctamente todo el ambiente de cómputo de cada una de estas tiendas. Porque son miles de tiendas, o sea, ya no es una tiendita que tengo yo nada más acá, pues ahí por supuesto no necesito un arquitecto de infraestructura, pero cuando ya tengo muchísimos, necesito a fuerza un arquitecto de infraestructura que me simplifique la operación. Y también en la parte de software, las personas que diseñaron, por ejemplo, YouTube o que diseñaron Facebook, pues fueron arquitectos y trabajaron varios en ese tipo de aplicaciones. ¿Y cuánto ganan? Como 200 mil dólares al año en las compañías de Estados Unidos, ¿sí? En el mismo Google, en el mismo Facebook, en el mismo YouTube, en Amazon, en Wikipedia, en ese tipo de compañías.
Hay otra cosa que se llama administración de proyectos. Aquí hay es PMI, Project Management Institute. Hay una nueva corriente que se llama Agile, que básicamente lo que significa es que se juntan las personas que van a participar en el proyecto con los que lo van a operar y también con los que después le van a dar mantenimiento para tratar de hacer la administración más eficiente. ¿Por qué se requieren proyectos de PMI? Porque las aplicaciones corporativas requieren la participación de muchísimas personas, participación de las áreas del negocio, participación del área de sistemas, participación a veces de proveedores externos, participación a veces de personas del corporativo que se encuentran en otro país. Entonces se requiere todo ese tipo de personas y debe haber alguien que administre el todo de todas esas personas y, por supuesto, todas las tareas implícitas para llevar a buen término este proyecto. ¿Cuánto ganan? Igual, ganan un programador, un gerente de proyectos puede andar ganando 80,000 pesos hasta 100,000 pesos. Un director de proyectos de PMI a lo mejor 120, 140,000 pesos, más o menos. Depende de la compañía, ¿eh? Compañías transnacionales, más o menos los costos que les estoy diciendo. Representante de ventas, por supuesto que requiere personas de ventas que comercialicen todas las aplicaciones de sistemas o los equipos de sistemas. ¿Sí? Se requiere un gerente de seguridad de la información. Nuestros datos, quién soy, mi RFC, mis cuentas bancarias, las transacciones que hago, las transferencias que hago entre personas, etcétera, requieren que yo guarde esa información a nivel personal, a nivel compañía, por supuesto que también. Toda la información financiera debe estar guardada. Y aquí hay un puesto que se llama CISO, que es el Chief Information Security Officer, o en otros lugares le ponen como CSO, Chief Security Officer. Es el máximo responsable en una empresa, en un corporativo, de asegurarse que la información va a tener los menos problemas posibles. Y finalmente pongo aquí a los líderes, que son los gerentes o directores de sistemas que se requieren en los corporativos. Entonces, estos son solo algunas de las profesiones. Como les digo, hay muchísimas más. Hay muchísimas más. ¿Por qué? Porque las tecnologías de información están cambiando constantemente y se están requiriendo nuevos perfiles, nuevas capacidades. Y entonces, este es un área que evoluciona, que cambia muy rápidamente. Perdón, aquí del lado derecho, en la parte superior, casi del lado derecho, en un cuadrito en verde, viene el número del slide para que en caso de que después tengan alguna pregunta, vean en qué slide era y me puedan preguntar, oye, en el slide tal, me regreso, ya veo de qué se trata y ya les puedo dar una respuesta. Vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es una breve historia, ¿sí? Me voy a enfocar básicamente en los eventos, desde mi punto de vista, más trascendentales, como son muchos de ellos la creación de compañías, ¿sí? Y entonces, les comentaba, las TICs nacieron principalmente en el siglo XIX, por ahí del año 1800 se empezaron a dar los primeros esbozos. Y la necesidad era resolver procesos administrativos y financieros. Imagínense un censo. Un censo le llevaba a Estados Unidos en aquel entonces, en 1830, 1840, 5 o 6 años en completar el censo, ¿sí? Y luego toda esa información que llevaban en papeles, guardarlos en cajas y tenían bodegas y bodegas y bodegas de información y después cuando necesitaban buscar un documento, oye, ¿en dónde está? A mover todas las bodegas de cajas para ver en dónde estaba ese dato. ¿Sí? Entonces de ahí nació esta necesidad y el gobierno se la transmitió a sus científicos en aquel entonces, ¿sí? En 1822, este señor Charles Babbage, hizo el primer esbozo de lo que iba a ser una calculadora. En 1911 nació esta compañía que se llama Computing Tabulating Recording Company. ¿Por qué es famosa? Porque esta compañía en 1924 fue renombrada como IBM. IBM fue el gigante de cómputo en las décadas de los 70, un poco de los 60, 70, 80 y principios de los 90. Ellos fueron el gigante
de cómputo en todo el mundo. ¿Sí? Por eso es muy importante. Todavía tiene una gran participación actualmente. No es ya el líder o el más importante, pero sigue siendo todavía de un gran renombre. En 1936, este señor, Alan Turing, diseñó la máquina universal que se componía de los componentes que les dije al inicio, una entrada, una unidad de procesamiento y una salida. O sea, básicamente la base de lo que son las computadoras actuales la esbozó este señor Alan Turing en 1936. En 1939, un señor David Packard y otro señor Bill Hewlett, en un garage en Palo Alto, California, fundan Hewlett Packard. Nosotros probablemente conozcamos sus computadoras como HP, si las hayamos visto en alguna tienda de autoservicio, en alguna tienda departamental, o impresoras HP, principalmente laptops HP. También tienen, por supuesto, equipos grandes que llamamos servidores, ¿sí? Que son las computadoras con mayor capacidad de cómputo. En 1946, estos dos señores, John y J. Presper Ecker, construyen UNIVAC, que fue la primera computadora comercial para el gobierno. Se la vendieron al gobierno de Estados Unidos, por supuesto. ¿Sí? En 1953, este señor Grace Hopper, Grace Hopper, desarrolla el primer lenguaje de cómputo que posteriormente se convirtió en COBOL y que les dije, era lo que se usaba en la década de los 70s, 80s y todavía a principios de los 90, en todos los corporativos usaban COBOL. En 1954, este señor John Backus desarrolla un lenguaje que se llama Fortran. Este lenguaje era usado principalmente por los científicos, ¿sí? A mí en el Instituto Politécnico Nacional me enseñaron Fortran como una de las materias y lo usé para diseñar varios de los requerimientos, varios de los objetivos que me pusieron. Nunca más lo volví a usar, solo en la escuela. En 1961, este señor Leonard Cranbrook documenta el origen del Internet, que se llamó en aquel entonces ARPANET. ¿Sí? Este señor ideó lo que iba a ser el Internet y lo plasmó en documentos. En 1971, Alan Sugar, que era un trabajador de IBM, inventa lo que es el disco flexible, ¿sí? Y en aquel entonces el disco se insertaba en una computadora, se guardaba información, se sacaba de la computadora y se llevaba a otra computadora para poder compartir la información. Entonces era un disco flexible. Se usó mucho en la década de los 80s y todavía parte de los 90s. En 1975 nace Microsoft. Esto es señor Paul Allen y Bill Gates forman la compañía Microsoft, la compañía de las ventanitas que conocemos como sistema operativo Windows. En 1976, la competencia, Steve Jobs y Steve Wozniak forman la compañía Apple, ¿sí? Que la compañía de la manzanita, Apple. En 1978 y 79 nace la primera hoja de cálculo, el primer Excel, probablemente muchos han escuchado de esto, para hacer cálculos en una hoja cuadricular, y el primer documento de texto, que se llamó WordStar. En 1981, IBM lanza su primer computadora personal y Sears las vende allá en Estados Unidos y populariza el término de PC, Personal Computer. Entonces, ya en 1983, más o menos a principios de los 80, empieza la guerra de los celulares y Motorola libera el modelo 8000X, que fue su primer celular comercial. Puse nada más a Motorola porque en aquel entonces era el más importante, pero por supuesto que hubo otros competidores. ¿Cuánto costaba un Motorola 8000X? En aquel entonces, por ahí, de acuerdo a la historia, no recuerdo si eran $3,000 lo que costaba este teléfono. Nada más podías hablar media hora. Podía almacenar creo que 30 números, ¿sí? Pero tú nada más podías hablar media hora. Y ese era el costo, $3,000 más o menos. En 1983, Nintendo lanza su popular juego Mario Bros. ¿Por qué un videojuego? Bueno, resulta que todos los videojuegos, todos
ocupan una aplicación, ocupan un diseño de cómputo. Entonces, fue muy famoso este Nintendo. ¿Por qué? Porque lanzaron este juego. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, porque es muy importante que conozcan que el impacto que tienen los videojuegos en la actualidad. En 1985 nace Windows, ¿sí? Microsoft libera esta gran aplicación de Windows. En el 90 y 91, este señor Tim Berners desarrolla esta parte de Internet que se llama Hypertext Markup Language, o HTML. Y esto es lo que origina el crecimiento de Internet. A través de este lenguaje que se utiliza en casi todas las ventanas que vemos en Internet, llevan un componente de este Hypertext Markup Language. Entonces, esto es lo que origina realmente el crecimiento exponencial que ha tenido Internet. En el 92, en 1992, se transmiten por Internet el primer audio y video. Hasta antes de esta fecha, solo se transmitían textos, básicamente textos y voz. ¿Sí? En 1993, ya Intel, que es uno de los grandes competidores de las grandes compañías de cómputo, en sus procesadores incluyen ya una interfaz para poder manipular, para poder manejar gráficos y la música, ¿sí? Que después ya se convierte en algo normal para nosotros, que cualquier dispositivo pueda procesar música, pueda procesar gráficos, pueda procesar videos. ¿Qué más tenemos? En 1995, hace 26 años, inician estas grandes compañías, Amazon e eBay. Amazon es, su dueño es el hombre más rico del mundo actualmente. Esa es la importancia que tiene Amazon, y es a través de aplicaciones de cómputo como han podido crecer estas compañías. En 1996, estos dos señores, Sergey Brin y Larry, desarrollan Google, que es el buscador de Internet número 1 en el mundo, y lo desarrollan en la Universidad de Stanford. En 1997, estos dos señores, Reed Hastings y Mark Randolph, fundan Netflix. Primero lo fundaron para enviar DVDs por correo, porque esa era la moda, esa era la necesidad en ese entonces. Esta compañía Netflix, como ustedes saben, seguramente, a lo que se dedica ahorita es al streaming de videos, de películas, principalmente, ¿sí? En 2004, perdón, hace 17 años, nace Facebook. Se darán cuenta, no tiene mucho tiempo, hace 17 años. En 2005, hace 16 años, nace YouTube. Hace 15 años nace Twitter. En 2010, Apple lanza el famoso iPad, que también fue un hit, fue un gran descubrimiento, un gran impacto en la sociedad y, por supuesto, en los bolsillos de Apple, ¿sí? Les favoreció enormemente. ¿Qué más tenemos? En 2015, Apple inicia la venta de su reloj de mano Apple. Puse el de Apple, ya había otros, por supuesto, pero el más importante desde que salió fue Apple, ¿sí? En 2016, hace 5 años, se lanza este videojuego muy famoso, Pokémon Go, que es una aplicación de realidad aumentada. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquitito de eso. Aquí les pongo, en 2016 Google libera su asistente personal. Ya otras compañías como Apple en 2011 lanzó Siri, ¿sí? Amazon lanzó Alexa en 2014, Microsoft lanzó Cortana en 2014 y Google lanzó Assistant en 2016. En realidad los tres primeros, cuando salieron en 2011 y 2014, tenían muchas limitaciones y tenían muchos errores. Entonces ya cuando Google sacó Assistant, ya fue más probado y ya contenía muchos menos errores su asistente personal. Ahora, ¿cuál es el tamaño de Internet? ¿Sí? Si alguien puede decir, oye, pues es que está en todo el mundo. Sí, está en todo el mundo, pero ¿cuál es la capacidad de procesamiento que hace?
por segundo, de acuerdo a las compañías que se dedican a hacer este tipo de mediciones, dicen que por segundo en el mundo se transmiten 6,000 tweets, ¿sí? Por segundo se hacen 40,000 búsquedas de Google y por segundo también se transmiten 2 millones de correos electrónicos. Ese es el tamaño de la capacidad de tareas que se hacen en Internet hasta más o menos el 2019. ¿Sí? No hay números, no hay cifras de entonces para acá. Seguramente estos números han crecido porque el alcance de las tecnologías de información y comunicaciones ha crecido también, pero estos son los datos con los que contamos actualmente. Entonces, hasta ahí la parte de los principales eventos. Ahora vamos a hablar un poquito de la telefonía celular, ¿sí? Por ahí les comentaba que seguramente han escuchado cuando van a comprar su teléfono celular, es que es 4G, es que es 3G, es que escucho que hablan de 5G. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, primero, las etapas que tenemos, y vamos a ver a la columna de la izquierda que dice 1G, ¿sí? G es de generación, primera generación o first generation en inglés. Es como les ven aquí en el siguiente cuadro un teléfono, era un teléfono grande, la verdad, pesaba, no recuerdo, les mentiría si les digo cuánto pesaba, la verdad se me fue el dato ahorita, pero nada más se usaba para transmitir voz, ¿sí? Solo para transmitir voz y como les digo, en aquel entonces, a principios de los 80, esta fue la década de los 80, perdón, primer G, en forma muy general, se utilizan decenios. 1G es el decenio de los 80 o la década de los 80. 2G, la década de los 90. 3G, la década del 2000 a 2010. 4G de 2010 a 2019 y 5G de 2020 en adelante. Entonces, actualmente se supone que estaríamos en 5G, pero en algunos países todavía estamos ya sea en 4G o en algunos todavía están en 3G, ¿sí? Entonces, me regreso nuevamente a la primera generación, nada más se podían transmitir voz, ¿sí? Y la velocidad de transmisión era 2.4 kilobits. Kilobits son 1000 kilobits, ¿sí? Un bit es la medida que se usa para transmitir datos a través de un medio de Internet, ¿sí? Por ejemplo, de Internet. Transmitir el dato, la velocidad a la que se transmite. Se utilizaba la tecnología que se usaba era de ondas, ¿sí? Entonces era muy limitado, un ancho de banda de ondas, entonces no se podía manejar más. En la década de los 90, el siguiente cuadro, el 2G, la siguiente columna, ya se podían transmitir, aparte de voz, mensajes de texto. Y ya creció el ancho de banda a 64 kilobits por segundo. Ya teníamos mayor capacidad para transmitir datos. En ese entonces ya podíamos hacer los textos, y a finales de esta década de los 90 nace algo que por ahí escuchamos seguramente que era los pagers o la BlackBerry, que transmitíamos el montón de mensajes a través de esos aparatos. En la siguiente década, de la década del 2000 al 2009, está la generación 3G. Aquí ya podemos agregar Internet y ya el ancho de banda crece a 2 megabits por segundo. Aquí ya son los kilobits, 1 megabit son 1000 kilobits. Y ya podemos transmitir 2 megabits por segundo. Y entonces, como ven también, el tamaño del teléfono ha ido evolucionando y aquí tenemos en uno de los recuadros en la columna de 3G el tipo de teléfonos que teníamos. En la 4G, que es del 2010 al 2019 aproximadamente, ya podemos transmitir, aparte de los anteriores, el video. Ya somos capaces de poder ver el montón de videos en los teléfonos celulares, ¿sí? Y se transmite a 100 megabits por segundo. Como les digo, no en todos los países se pueden hacer o se tienen estas características de la telefonía celular. ¿Por qué? Porque los proveedores de tecnología se ponen de acuerdo con los gobiernos para poder implementar toda la infraestructura que requieren para poder transmitir a estas velocidades. Entonces, en algunos países, pues no han llegado a algún arreglo y todavía muchos países están en 3G. Y
Otros países ya están en 5G, como Estados Unidos, como varios países de Europa, como algunos países de Oriente, como Japón, como China, como Corea del Sur, donde ya pueden transmitir hasta 1 GB. 1 GB son 1000 MB. ¿Sí? Entonces ya la capacidad de poder transmitir información es mucho más alta y ya pueden pues manejar todo lo que se ve de aquí del lado derecho, que es el Internet de las cosas, el cómputo en la nube, que es los autos autónomos. Muchos de ellos ya casi están esperando la voz de salida para poder mercadear los autos autónomos. ¿Sí? Seguimos con la evolución de las computadoras. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando lo que era la primera computadora comercial, se llamó ENIAC. Se requería un espacio de aproximadamente 140 metros cuadrados, pesaba alrededor de 30 toneladas. ¿Cuánto costó en aquel entonces? Cerca de $500,000. Esto estamos hablando de los años 1940 y tantos. ¿Sí? Esos $500,000, por ahí estaba leyendo, que al equivalente actual serían, del año antepasado, serían aproximadamente $7,200,000. Eso fue lo que costó esa computadora, ese era el equivalente. Aquí tenemos un mainframe, les decía que IBM fue muy famoso, o fue el número 1 en la década de finales de los 60, 70, 80 y principios de los 90, y este era un centro de cómputo tradicional de esa época. Ahí me tocó verlo de esa manera en los años 80, 90 todavía. En los 2000 ya empezó a cambiar, pero todavía les digo, así se mantenía en los 90 sin ningún problema. ¿Qué más tenemos? Pues vamos a ver cómo era una computadora para que recuerden algunas personas, cómo era en el 81, cómo era en el 86, cómo era ya en la principio de los 90, ¿sí? Cómo era la computadora, y esto nos podemos dar una idea de a la computadora que tenemos actualmente o la laptop con la que trabajamos actualmente. Cómo ha ido cambiando también el diseño, el peso, el tamaño, y por supuesto la capacidad de procesamiento, la capacidad de cómputo. Hasta ahí es el punto número 2, que hablábamos de una reseña histórica de lo que eran, de cómo ha ido cambiando en los equipos de cómputo y comunicaciones. Ahora vamos a platicar del alcance. ¿Sí? Vamos a ver primero el alcance en empresas y negocios. Bueno, resulta que en los procesos de oficinas, en las empresas, pues se utiliza en todas las áreas que integran una empresa, en recursos humanos, en el área de compras, en procesamiento de órdenes, en las áreas financieras como contabilidad, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, en el área de ventas, en todas las áreas de los corporativos, de las compañías transnacionales, en todas las áreas del gobierno, se utilizan o están metidos los procesos de cómputo. Bueno, ¿y qué hay, qué hay relacionado con las plantas de manufactura? Pues también, ¿sí? En el área de investigación y desarrollo, pues también está metido las aplicaciones de cómputo y telecomunicaciones, en la compra de materiales y de materia prima, en el área de servicio al cliente, en el cumplimiento de estándares con los corporativos, en el área de producción, en el área de operación, en el área de distribución y logística, en todos los procesos que componen una planta de manufactura, está incluido alguna aplicación de cómputo. Y también, como les decía, en la parte de oficinas. ¿Sí? Imagínense en una planta, por ejemplo, van a contratar a lo mejor a 100 obreros, ¿sí? O van a contratar, tienen que hacer un cambio, van a moverlos a otra localidad. ¿Cómo le hacen? Pues a través de una aplicación para poder contratar, por ejemplo, a estos 100 nuevos obreros. Hay que capacitarlos, ¿sí? Hay que enseñarles todo el proceso que van a ejecutar en su tarea diaria, bueno, y eso lo hacen a través de aplicaciones ya implementadas en el área de la planta. Seguimos con empresas y negocios. Bueno, también otro de los puntos importantes en las empresas es la toma de decisiones, ¿sí? O inteligencia de negocios. Todas ellas, todos los grandes corporativos y también el gobierno utilizan métricas, ¿sí? En el caso de los corporativos transnacionales, pues se utilizan estas métricas para saber cuál es el producto que más se vende,
Cuando se compra un producto, ¿qué producto es dependiente de ese? O sea, cuando compran, por ejemplo, a lo mejor una leche, ¿qué otro producto se llevan casi siempre? ¿Sí? Hay algo que también llaman capitanía de productos, que en las tiendas comerciales como Comercial Mexicana, como Aurrera, en la entrada, cuando van a pagar, perdón, en la salida, hay un montón de productos que venden en la salida y que tú vas viendo ahí cuando vas formado para pagar. Entonces, la capitanía de productos se llama cuáles son los productos que una compañía va a ordenar, va a organizar en la salida dependiendo de sus necesidades. Y esta capitanía de productos se gana en base a la cantidad de productos que esa compañía vende y que negoció con esa tienda departamental. También, por ejemplo, toma los KPIs o los indicadores de cuántos productos tomó una persona y los dejó abandonados en el carrito. ¿Por qué? Porque ya no los compró y entonces les dio una prioridad menor. Ya no le alcanzaba el dinero y los dejó en el carrito. ¿Sí? También se tienen que saber eso, o eso lo saben los grandes corporativos. Hay otra cosa que se llama sell-in y sell-out. ¿Sí? Yo corporativo agarro y voy a vender, por ejemplo, refrigeradores. ¿Sí? Entonces, agarro y le vendo 100 refrigeradores a la Comercial Mexicana. Y ya agarro yo internamente corporativo, contabilizo acá 100 refrigeradores de tal color, de tales tamaños, etcétera, etcétera. Cuando Comercial Mexicana vende esos 100 o va vendiendo esos 100 refrigeradores, le llamamos sell out. ¿Sí? Yo corporativo necesito saber con qué velocidad se están vendiendo esos refrigeradores o los está vendiendo la Comercial Mexicana. ¿Para qué? Para que yo, conociendo ese dato, puedo ir preparándome para hacer la producción de más refrigeradores. A lo mejor me doy cuenta que en un mes vendió los 100 refrigeradores, pero si yo no me preparo con anticipación y me espero a que Comercial Mexicana me diga, oye, fíjate que ya terminé de vender los 100 refrigeradores, te voy a poner una orden de compra por otros 100, entonces yo empiezo mi proceso de producción y se puede tardar varios meses. Entonces, yo como corporativo, ¿qué necesito? Saber este dato de sell-out para anticiparme, para poder saber en qué momento meto yo internamente mi orden de compra, tomo esa decisión, sabiendo que seguramente la Comercial Mexicana en pocos días o en pocas semanas me va a decir, oye, te voy a poner otra orden de compra. Entonces, ese es otro dato muy importante que los corporativos utilizan para poder acelerar y vender más pronto sus productos. La innovación. Las tecnologías de información y comunicaciones están innovando, están transformando los procesos de negocio. Tenemos las ventas en líneas. Hace 10 años, una venta en línea era muy raro que viéramos por ahí un comercial o que supiéramos de eso. Desafortunadamente, tuvo que venir la pandemia el año pasado para que las ventas en líneas crecieran exponencialmente. ¿Sí? Otra parte que es innovativa, pues las redes sociales, les decía que más o menos desde hace unos 15, 17 años empezaron a nacer y su auge se haya venido dando en los últimos años. Tenemos como innovación tours de sitios en línea, podemos entrar a muchos de museos en todo el mundo y poder ver como si estuviéramos ahí. TV streaming, aquí hablábamos, por ejemplo, de Netflix, ¿sí? ¿Qué significa TV streaming? Bueno, lo que significa es que Netflix, por ejemplo, tiene un equipo, tiene unos servidores, tiene unos equipos de cómputo grandes que le dan servicio, imaginémonos, a todo el continente americano, y tiene otro equipo de servidores que le dan servicio a Europa y otro equipo de servidores que le dan servicio a los países de Oriente. ¿Sí? Pero ¿cómo le dan servicio? Bueno, pues yo, Max, cuando me conecto y quiero ver en Netflix una película, empieza a transmitirme la información hasta donde yo me quedé. Y él guarda un indicador, una flechita por ahí donde dice, Max vio tal programa y se quedó hasta el minuto 10. Y cuando al día siguiente o más tarde Max regrese y quiera ver nuevamente la televisión, le voy a empezar a mandar la información desde estos servidores a su televisión a partir de ese lugar o de donde él decida. Pero Netflix se la mando a partir de donde Max quiera, ¿sí? Pero la película o la serie se encuentra en esos servidores
que Netflix tiene en algún lugar del continente americano. Y otra persona que está a lo mejor en Costa Rica tiene la misma necesidad, utiliza el mismo servidor, utiliza la misma película y le envía también a esa persona la información que está solicitando. Pero entonces esto quiere decir que la película original siempre está instalada, almacenada en estos servidores y le dan servicio a todo el continente americano. Entonces, por secuencia está mandando a cada usuario en el continente americano la información de acuerdo a como la quiera. Eso es TV Streaming. ¿Sí? No necesito tener miles de copias para mandárselas a miles de personas, no. Yo tengo una copia y con esa copia se la mando a todas las personas que quieran en el continente americano, en este ejemplo que les estoy dando. No, yo nunca he trabajado ahí, no sé cómo lo manejan, pero esa es la teoría de cómo se maneja la parte de TV Streaming. Por supuesto, también las TICs tienen presencia en las pequeñas y medianas empresas, las misceláneas, refaccionarias, ferreterías, todo este tipo de pequeños negocios utilizan los sistemas de cómputo. ¿Sí? ¿Quiénes más? Pues todos los trabajadores independientes como doctores, dentistas, terapeutas, abogados, etcétera, necesitan llevar un control de sus operaciones y lo hacen a través de aplicaciones de cómputo, ya sea a través de una aplicación de Excel, tienen que redactar documentos, pues a lo mejor utilizan Word o utilizan la competencia, los productos de Google, etcétera. Entonces, hasta ahí en la parte laboral, un ejemplo de dónde está el alcance que tienen las tecnologías de información y comunicaciones. Ahora, ¿qué hay respecto a la sociedad de la vida diaria? Bueno, pues en casa, les comentaba, todos los dispositivos eléctricos, electrónicos, los colchones que tenemos en casa, las computadoras personales. Entonces, ahí están las TICs. ¿Dónde más? En el transporte. Pues tenemos autos semiautónomos y autónomos. Ya sabemos que muchos autos se pueden estacionar ellos solos, principalmente los autos nuevos. Cuentan con una aplicación de cómputo que hace eso. Y en los equipos autónomos, pues 100% estos sistemas de cómputo van a controlar todo el manejo de este vehículo. En la parte de Europa ya tenemos trenes autónomos desde hace algunos años. Tenemos, por ejemplo, también el seguimiento en tiempo real del transporte con los famosos GPS. ¿Sí? Aquí, GPS, para los que no lo sepan, son siglas en inglés que de ese Global Positioning System, que básicamente lo que es una aplicación que te muestra la posición de una persona o de un objeto a través del uso de satélites con mucha exactitud. ¿Sí? Un GPS. ¿Cuándo nació? Los GPS, su historia se remonta a principios de los 80. Pesaban alrededor de 22 kilos, más o menos. Costaban $100,000 en aquel entonces. ¿Sí? Actualmente, sabemos que en nuestros teléfonos celulares va integrado un GPS, por supuesto en los vehículos, en las computadoras. ¿Cuánto pesa un GPS? Les decía que en principios de los 80, 22 kilos aproximadamente. Ahorita pesa 0.3 gramos. 0.3, o sea, ni un gramo. 0.3 gramos es lo que pesa un GPS. Y su valor comercial aproximadamente ronda los $4, más o menos. Un GPS. Otro punto más, los boletos electrónicos, ya esto es más normal. En muchos lugares utilizamos boletos electrónicos. Entonces es parte de donde está metido las TICs en el transporte. En la educación, nos hemos visto en la necesidad por la situación de la pandemia de tener una educación donde no estamos en casa y nuestros maestros se encuentran en sus casas o se encuentran en otros lugares del mundo y ya tenemos una educación sin fronteras. No necesitamos que el maestro esté presente aquí en la escuela para darme la clase. Ya podemos hacerlo de esa manera. Por supuesto, esta educación sin fronteras tiene limitaciones en cuanto a niveles menores de educación. Estamos hablando a lo mejor de kinder, pues no aplica.
¿sí? O todavía no aplica, se tienen que buscar maneras de cómo se podría dar ese servicio para esos niños, si es que se puede hacer o hasta qué grado se puede hacer. Uso de herramientas interactivas. La parte de la realidad virtual, la realidad aumentada, nos da la facilidad de utilizar herramientas interactivas para la educación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la geografía. Todos llevamos en la secundaria geografía. Pues ahorita, a través de herramientas interactivas, se puede tener un curso de geografía conociendo, por ejemplo, toda la parte geográfica del país, de México, ¿sí? Y en forma interactiva. Ya no me lo da el maestro que me tiene que mostrar y ponerme a leer, sino que yo en forma interactiva, como si estuviera en un videojuego, estoy conociendo la geografía de mi país. Entonces, a través de esa forma se puede tener esta educación. ¿Qué más tenemos? El entretenimiento, ¿sí? Tenemos los famosos videojuegos que les decía, estos son equipos de cómputo, ¿sí? En esencia, y también tenemos el cine en casa. Ahora, los videojuegos, la música, toda la música, este es un dato que por ahí revisé, toda la música, todo el ambiente de música en el 2019, las ventas fueron alrededor de 19,000 millones, un poco más de 19,000 millones de dólares, toda la música en el mundo. El cine lo vamos a dividir en dos partes, lo que era, o lo que son, perdón, el cine como tal, que vamos a un centro comercial y entramos a un cine, y la parte del cine en casa, ¿sí? O el cine móvil que voy viendo yo en mi pantalla, en mi teléfono celular. Entonces, esos son los dos componentes del cine. El cine tradicional, que como les digo, íbamos al centro comercial, las ventas anuales en el 2019 fueron alrededor de 42,500 millones de dólares. El cine en casa, el cine móvil, fueron casi 59,000 millones de dólares. Entonces les dije, fueron 19,000, un poquitito más, 19,000 millones de dólares de música, más 42,500 de cine en el teatro normal, más casi 59,000 dólares, 59,000 millones de dólares, perdón, del cine móvil en casa o en mi aparato telefónico. Nos dan alrededor, los tres, de 120,000 millones de dólares. ¿Cuánto fue videojuegos en 2019? Fueron 153,000 millones de dólares. Mucho más grande las ventas de los videojuegos que todo lo que es música y que todo lo que es cine. Mucho más grande. Y eso fue, les digo, en 2019. Imagínense cómo fue 2020, que la mayoría de las personas estuvieron recluidas en casa y pues esta parte de los videojuegos creció mucho más. Entonces, para que se den cuenta el tamaño de lo que es el ambiente de los videojuegos. El trabajo, pues tuvimos que trabajar desde casa debido a la pandemia. Muchas compañías no lo querían hacer, se vieron obligadas, muchas escuelas no lo querían hacer, se vieron obligados y ahora es algo normal, ¿sí? El trabajo desde casa o las convenciones, todo, bueno, en los grandes corporativos y por supuesto también las empresas de gobierno, pues se hacían convenciones y se iban a lugares de playa para revisar las metas, para revisar las ventas, para revisar objetivos, para anuncios especiales, etcétera. Bueno, pues se tuvieron que limitar y hacer desde casa también e invitar a oradores que estaban en otros países. Búsqueda de trabajo. Yo recuerdo cuando estaba buscando trabajo, ¿sí? Tenía que ir directamente a cada una de las compañías, tenía que moverme físicamente en el transporte para llegar a la compañía, llevar mi currículum, presentarlo y tener la entrevista con la persona con la que me iba a evaluar, ¿sí? Ahora todo es a través de internet,
a través de redes como LinkedIn, como OCC, como Boomerang, todo desde tu computadora que tenga acceso a internet y desde ahí haces todo. Ya no tienes que estarte moviendo físicamente de un lugar a otro, ¿sí? Por supuesto, hay ciudades, hay pequeñas localidades donde pues, tiene uno que ir físicamente. Todavía no llega la tecnología a esos lugares. Pero en las ciudades grandes, como estamos hablando, México, la Ciudad de México, seguramente muchas partes del Estado de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, etcétera, se utiliza la búsqueda de trabajo en línea. ¿Qué más tenemos? Los deportes, ¿sí? Tenemos ahora los relojes inteligentes que miden que tienen un montón de indicadores, ¿sí? Tanto de cuántas calorías estoy gastando en este momento, cómo está mi respiración, si necesito detenerme, etcétera. Y también tenemos muchos sensores en la ropa que llaman wearables, que también nos van indicando muchas de la información de nuestro cuerpo que nos sirve para poder aumentar el ritmo o disminuirlo. ¿Sí? Entonces, seguimos con la parte de en dónde más están metidas las TICs. Hablemos de salud. Tenemos ya ahora diagnóstico portátil en algunas ciudades del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, se hace ya diagnóstico portátil. No, no sé aquí en México, la verdad lo desconozco, pero allá se hace diagnóstico portátil, que un doctor lleva en un maletín ahí la información y en tu casa llega y te empieza a hacer tu diagnóstico directamente. No tienes que moverte a algún consultorio, algún laboratorio para que te hagan ese diagnóstico. Operaciones a distancia. Seguramente vimos por ahí algunas películas en las cuales operaban a distancia. Bueno, pues esto ya es una realidad. ¿Sí? A través de videoconferencias de alta calidad se puede lograr esto. Y pues sensores también, se integran algunos componentes en el cuerpo y esos sensores están midiendo algunas cosas como la glucosa. Entonces, ahí está metido también la parte de las TICs. Las relaciones humanas. ¿Sí? Las famosas redes sociales que han contribuido a que la relación humana se empiece a dar de otra manera. Bueno, y hasta ahí era la parte del alcance en el ámbito tanto laboral como de la vida diaria, como la vida personal de las TICs. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las tecnologías digitales. Cloud computing o la nube, ¿sí? Cómputo en la nube. ¿Eso qué significa? Que en lugar de yo persona o yo compañía, en lugar de tener almacenada toda mi información en mi computadora personal o en mi servidor, ¿sí? La almaceno en la nube, ¿sí? Con las características de seguridad que necesito, la almaceno en la nube y la tengo disponible para todo mundo que tenga un acceso a Internet. Entonces, esto ha facilitado mucho la vida de las personas porque si requerían hacer algún trabajo, muchas veces tenían que transportarse a la oficina donde poder conectarse para poder acceder a la información. ¿Sí? Después se inventó formas de poder acceder a la información desde casa, pero seguía habiendo limitaciones. Ahorita al tenerlo en la nube, lo puedo acceder de forma segura y se redujeron los costos que la mayoría de las compañías es una de sus grandes prioridades, reducir costos. Entonces, a través del cloud computing se logró eso. ¿Qué más tenemos? Les decía el Internet de las Cosas, que es poner en cada uno de los aparatos, de los objetos que utilizo yo en forma normal, poner un componente de cómputo para poder conectarlo y poder saber después su funcionamiento o que ese dispositivo me dé a mí información de algunos indicadores que yo quiero en particular. El Robot Process Automation, ¿sí? Esta es otra forma de cómputo que básicamente lo que busca es ejecutar tareas repetitivas de forma automática. ¿Sí? Es muy común ahorita, y yo creo que todos hemos visto por ahí los famosos bots,
los famosos mensajes, principalmente en la política, o para estar hablando ahí del ámbito público, de personas públicas, ya sean artistas, ya sean cantantes, etcétera, que se hacen los famosos bots, que básicamente es un RPA o un Robot Process Automation, ¿sí? Entonces, este programa ejecuta tareas de forma repetitiva. Se está utilizando mucho en todas las compañías también, no solo en las plantas de manufactura, sino en general en las compañías, y como les decía, lo estamos viendo mucho en la vida política, en el ámbito político, a través de los famosos bots, ¿sí? Que, como les digo, es un programa de cómputo que hace tareas repetitivas en forma muy general. El machine learning, ¿sí? Y la inteligencia artificial, ¿sí? La característica de estas dos partes, de estos dos nombres, machine learning y inteligencia artificial, o aprendizaje de máquina, como les digo, es un programa también de cómputo con la capacidad de analizar, ¿sí?, el ambiente de trabajo, utilizando reglas predeterminadas, utilizando algoritmos de búsqueda y reconociendo patrones, y en base a esos patrones tomar una decisión y mostrarme ese dato, ¿sí? Valido la información, veo que se comporta usualmente de esta manera, entonces doy una decisión. Y por eso se llama inteligencia artificial, porque ya toma una decisión. Y también el aprendizaje de máquina, ¿por qué? Porque en base a estas reglas predeterminadas, a estos algoritmos de trabajo, ¿sí?, tomo decisiones, ya yo como programa de cómputo. No me espero a que venga el gerente o que venga el operador y vea el valor que resultó y entonces dé un enter. No, automáticamente el sistema fue programado para que si daba ese resultado, da un enter o ejecuta tal acción. Tenemos la realidad virtual y aumentada, ¿sí? Esto se utiliza mucho ahorita principalmente en la parte de marketing. Pero ¿qué es? La realidad virtual en esencia es que tú te transportas a un mundo virtual, a un mundo no real, ¿sí? Imaginemos que vamos al espacio y estamos peleando o las películas, por ejemplo, de estar del espacio, o las películas ¿cómo les diré? De los de los héroes de Marvel, hacen una mezcla tanto de realidad virtual como de realidad aumentada. La virtual, les digo, el mundo no existe, no lo conocemos, nunca ha existido en forma real. Y la realidad aumentada significa que ese mundo sí existe y que simplemente le ponemos cosas para aumentarlo, ¿sí? Un ejemplo muy claro de esto, augmented reality, es el juego de Pokémon Go, ¿sí? Que la persona estaba en un lugar y el juego le decía, muévete a tal lugar y ahí vas a encontrar algo. Entonces ahí se le aumentaba la realidad a esta persona. ¿Dónde tiene aplicación esto? Por ejemplo, ahorita en la parte laboral. La realidad virtual y la realidad aumentada. Imagínense una planta nuclear, realidad aumentada. Imagínense que esta planta nuclear tiene un problema y hay una explosión. A las personas que capacitan para que puedan operar una planta nuclear, pues no van a hacer la realidad de que explote y que entonces la persona pueda operarla, sino a través de realidad aumentada simulan ese ambiente, un ambiente real, lo aumentan con un problema fuerte y la persona aprende viviendo ese ambiente, esa realidad aumentada. Y esto sucede, imagínense, una sala de operaciones que están atendiendo a una persona, la están operando a lo mejor del corazón, y entonces el nuevo doctor aprende a través de esta realidad aumentada porque lo ponen a él ahí dentro de ese ambiente, una operación real. A esa operación real hacen que el paciente a lo mejor tenga alguna emergencia, y cómo actúas tú como doctor. Entonces, a través de la realidad aumentada, este doctor vive una situación real en la cual él no había estado presente, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes puntos donde
se está usando la realidad aumentada. Los corporativos como Walmart la están usando en ambientes de alto estrés. Enseñan a sus ejecutivos, ¿sí? Están en alguna operación, tienen algún problema, la tienda departamental a lo mejor hubo una huelga y nadie puede entrar, entonces se vive un ambiente estresante, se vive mucho caos. Bueno, los ejecutivos responsables de ahí, ¿cómo actúan? ¿Sí? Entonces, a través de realidad aumentada, ellos viven esa situación y pues se van ahora sí haciendo, se van fortaleciendo, van aprendiendo cómo reaccionar ante esa situación. Entonces, es otro de los ejemplos que tenemos de realidad aumentada y realidad virtual. Y el Big Data. Y una gran cantidad de datos ahora que se están formando por todos los objetos que están teniendo información, que se están mandando, se tienen que guardar en algún lado y por supuesto se tiene que buscar la manera de sacarle provecho a todos esos datos que nos ayuden a la toma de decisiones. Entonces, estas son las principales, algunas de las principales tendencias de las tecnologías digitales que les quería mostrar para que tuvieran una idea de ello. Y ahorita voy a mostrarles aquí cómo está la situación ya en un ambiente casi real, utilizando el Internet de las cosas, utilizando la nube, utilizando también los asistentes personales, ¿sí? Imaginemos aquí que tenemos un asistente personal que está, el cuadro que está en color rosa, no sé si lo alcanzan a ver, ¿sí? Que se ve como un pequeño teléfono celular, una mano que lo está sosteniendo. Este es mi asistente personal que puede tener diversas formas, ¿sí? Mi asistente personal, ¿sí? En este ambiente que les estoy simulando, me dice que, bueno, perdón, y mi auto autónomo, ¿sí? Que es un día, es una madrugada calurosa, entonces mi asistente personal le avisa al termostato en la casa para que cambie su programación y empiece a enfriar un poco más fuerte. Sí, a lo mejor estaba a 25 o 26 grados y le dice que baje a 22 grados, a 21 grados. ¿Sí? Es un día de trabajo, es un día laborable, es un día a lo mejor de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces, el asistente personal sabe que me levanto a las 6 de la mañana, por ejemplo, o 6:30 de la mañana, y le avisa al despertador para que suene, porque ya está usando Internet de las cosas. Ya ese despertador tiene un componente de cómputo y se puede comunicar con el asistente personal. ¿Sí? Entonces ya yo me despierto, ¿sí? Porque sonó el despertador y voy al baño, ¿sí? Al entrar al baño, pues ya hay también sensores y el agua del baño que me voy a bañar sale a la temperatura a la que usualmente yo me baño. Ya no tengo yo que estar manipulando ahí o estar moviendo a lo mejor la perilla de la llave para que está muy caliente, le abro a la fría, estoy ahí manipulando. No, ya a través de sensores, esta es la temperatura que yo siempre uso y el sensor lo pone a esa temperatura. Y ya me estoy bañando yo sin ningún problema, ¿sí? Y por supuesto también sabe el asistente personal que me gusta el café y entonces le avisa a la cafetera que también ya tiene un componente de Internet de las cosas para que empiece, ¿sabes qué? En 5 minutos, porque usualmente se tarda 10 minutos bañándose, en 5 minutos te prendes y empiezas a hacer este tipo de café que es al que más le gusta, ¿sí? Después ya terminé de bañarme, me cambié y ya voy a la cocina, voy a desayunar, ¿sí? Hay una televisión ahí en la cocina y la televisión en ese momento detecta, tiene un sensor, detecta que llegué y se prende y se pone en el canal que yo usualmente veo en las mañanas de un día laborable mientras estoy desayunando antes de irme a trabajar. Después que terminé de desayunar, me voy a lavar los dientes, ¿sí? Tomo mi cepillo de dientes y mientras estoy cepillándome los dientes, mi asistente personal, que sabe que ya estoy haciendo esa tarea, me está diciendo, oye, fíjate que hoy tienes una junta a las 9 de la mañana con tal persona, luego tienes una conferencia a las 12 del día con tal persona y en la tarde tienes que ir a tal lugar. Mi asistente personal me está diciendo los principales eventos de ese día. Terminé de cepillarme
ya estoy listo para salir, ¿sí? Y entonces, pues se van a activar los sensores de seguridad al salir de casa. ¿Por qué? Porque ya me voy de la casa, ya me voy a mi vida laboral, y entonces todos los sensores de seguridad que hay se empiezan a activar para protegerse, ¿sí? Se, y por supuesto también, por ejemplo, si tenemos sensores los sensores de la luz, pues se apagan la luz, no se está utilizando, se apaga la luz, se apaga los termostatos de aire acondicionado para que no se esté gastando energía y se ponen todos los sistemas de seguridad física, ¿sí? Y también se activan para que yo, al momento de que me vaya a subir a mi auto, ¿sí? Pueda tener en mi celular la aplicación y pueda ver cómo quedó mi casa, ¿sí? Mi auto autónomo, mi asistente personal le dice a mi auto, ¿sabes qué? Max ya está saliendo de la casa, préndete y muévete para acá porque ya se va a ir. Entonces, tomo mi auto autónomo y ya me voy a mi lugar de trabajo. Entonces, perdón, me regreso, esto, este ambiente que les acabo de mostrar, a lo mejor dicen, oye, está muy fumado, Max, esto es de una película futurista. Sí y no. La gran parte de todas estas actividades ya son alcanzables, ya se utilizan en muchos países, en muchas ciudades en el mundo. Lo único que está pendiente es completamente la parte del auto autónomo. Todo lo demás ya está al alcance. El auto autónomo, por ahí hay eh, estrategias de que en este año en varias ciudades del extranjero lo van a liberar, ¿sí? Entonces, esquema que les acabo de compartir, pues no está tan ausente de lo que es, de lo que va a ser pronto ya el mundo real. Eh, Desafortunadamente en nuestro país, pues falta un buen trecho, un buen tramo todavía para que esto pueda ser realidad, pero pues seguramente en algunos años va a llegar, va a llegar. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que es seguridad de la información, y vamos a hablar aquí primero qué es la seguridad de la información. Así como hablábamos de nuestra casa en el diagrama anterior, de que tenemos que asegurarla, tenemos que ponerle llave, las ventanas cerrarlas, ¿sí? Así nuestra información también tenemos que asegurarla. Tenemos que protegerla, tenemos que resguardarla. Información como cuál, en forma personal, pues tus estados de cuenta de tus tarjetas de crédito, las claves de tus transacciones que haces con tus tarjetas de crédito, documentos que tienes a lo mejor escaneados o tienes guardados en forma electrónica, pues como tus títulos de propiedad que tengas de tu casa, de tu auto, los tienes que guardar, ¿sí? Y hay 4 o 5 componentes que vamos a ver ahorita que son los principales que se usan para garantizar o disminuir lo más posible que tengamos una pérdida de información. Les decía en la parte de la casa los datos que hay que guardar en forma general. Pero por supuesto, si los trasladamos a nivel de compañía, pues también todos los estados financieros pues, se deben de guardar. Todas las fórmulas de los productos que hace la compañía se tienen que guardar. Todas las transacciones bancarias se tienen que guardar. Toda la parte financiera o la parte de nóminas de los empleados se tienen que guardar. O sea, hay un montón de información que también las compañías tienen que guardar para evitar tener una pérdida y por supuesto un impacto negativo en sus finanzas. Entonces, el primer punto de estas actividades de la seguridad de la información es la confidencialidad y es asegurarme que solo, únicamente, las personas autorizadas tengan este acceso a esos datos. En mi caso personal, oye, si mi celular lo comparto nada más con mi esposa o con mis hijas, solo esas personas tienen que tener la clave de acceso a mi celular o a mi computadora. Me tengo que asegurar que solo ellos. Si alguien más lo conoce, pues entonces estoy en un grave problema. ¿Por qué? Porque ahí tengo información confidencial. Entonces, esta es la parte de confidencialidad, ¿sí? Solo las personas autorizadas puedan acceder a estos datos. Y eso mismo aplica en las compañías, ¿sí?
se les debe de poner un perfil que solamente ciertas personas puedan ver cierta información, ciertas funciones, que tengan la capacidad de hacer ciertas transacciones hasta cierto punto del proceso. La parte de la integridad. Me tengo que asegurar que los datos que yo estoy guardando no sean modificados por nadie más que por quienes yo autoricé. Solo por esas personas. Si yo envío una información a través de mi teléfono celular, ¿sí? Imagínense, vamos a hablar de voz. Si yo le hablo por teléfono a alguien y finjo la voz, entonces la otra persona que está escuchando la voz a lo mejor no detecta que no es Max, sino que es alguien más y me está suplantando y está modificando, está cambiando la integridad de mis datos. En forma electrónica es lo mismo. Si yo envío un chat y lo envié desde la cuenta de Max, pero hay un hacker que ya capta, toma mi información en el camino, la modifica y la envía y le llega al receptor con información diferente, mi ámbito de integridad ha sido vulnerado. Entonces tengo que cuidar que la información es lo que debe de ser y que no sea modificada por nadie más. Disponibilidad, que la información se encuentre disponible en el momento que yo quiera, no solo en fines de semana o solo de 8 a 5, no, debe de estar disponible en el momento que yo lo quiera. Este es otro de los procedimientos de seguridad. Autenticidad, ¿sí? Que la persona que dice ser realmente sea esa, ¿sí? Si dice Max que es él el que está firmándose ahorita al Facebook, que realmente sea Max, que no sea alguien diferente. ¿Por qué? Porque entonces puede tergiversar la información y puede causar problemas diferentes. Estos son los principales puntos de lo que es la seguridad de la información. Ahora, se habla mucho de ciberseguridad o ciberseguridad. ¿Qué significa eso? Pues básicamente es el ataque de dañar la información, de dañar las aplicaciones en equipos de cómputo, ¿sí? Básicamente, o sea, mi teléfono celular, mi computadora personal, mi iPad, o ahora todos mis dispositivos que tienen Internet de las cosas, pues son susceptibles de ser modificados a través de un ciberataque. Entonces, esto es muy peligroso en compañías transnacionales, en compañías del gobierno. ¿Por qué? Porque se puede dañar la información que tiene esa corporación, que tiene esa entidad del gobierno o que tiene esa persona, ¿sí? Y aquí hay algunos de los ataques más comunes. No voy a entrar en detalle, nada más que los conozcan. Hablamos de gusanos, hablamos del famoso phishing, que alguien suplanta la imagen de una persona, la personalidad de una persona, por ejemplo, y obtiene datos a través de eso, ¿sí? Está el spyware, están los troyanos, que a lo mejor alguna vez escuchamos, y finalmente los gusanos, o los virus, perdón, que fueron de los primeros programas creados con la intención de modificar archivos del sistema, archivos de mi teléfono celular, o archivos o información de los dispositivos que tienen Internet de las cosas. ¿Cuáles son los retos que tenemos como sociedad con todas las tecnologías de información? No, primero es la parte de los colectivos socialmente excluidos. Los equipos de cómputo y de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, por supuesto que han beneficiado, que han hecho, que han contribuido grandemente al mejoramiento de las personas, de la sociedad, de las corporaciones, del gobierno. Pero las compañías que se dedican, por ejemplo, a construir y a vender computadoras o teléfonos celulares, pues no cubren el 100% de las personas. Y el otro punto es, pues que tienen un costo. Entonces hay una desigualdad económica. Hay muchas personas que se encuentran en el ámbito rural o que se encuentran en poblaciones que no tienen la tecnología y que no tienen los recursos económicos para poder adquirir una computadora. Sí, estaba recordando que en uno de los chats en los que estoy ahí con mis compañeros de Acapulco,
estaban poniendo por ahí una imagen de la mujer que está ostentando una bandera y que salía en los libros de texto gratuitos de hace muchos años. Entonces estaba pensando y digo, bueno, a lo mejor va a llegar el momento en que el gobierno, en lugar de regalar libros de texto gratuitos, en lugar de dar, perdón, libros de texto, vaya a dar computadoras, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa desigualdad económica se empiece a reducir, porque muchas personas no tienen una computadora, no tienen un teléfono celular, o tienen un teléfono celular a lo mejor de 2G o 3G, cuando mucho. Entonces hay una gran desigualdad económica. Y otro punto es, aquí que puse, es personas con capacidades diferentes. Las computadoras, les decía ahorita, o los dispositivos que tienen el Internet de las cosas, pues están trayendo muchas facilidades, pero que no están cubriendo todo el ámbito de las personas. Las nuevas televisiones, voy a poner este ejemplo, los controles de la televisión se pueden manipular ahora también a través de comandos de voz. O tu teléfono celular, tú tienes tu asistente y puedes también darle órdenes a través de comandos de voz. Bueno, una persona con capacidad diferente, por ejemplo, una persona con síndrome de Down, no puede interactuar con estos equipos. ¿Por qué? Porque el sistema la aplicación que está en estas aplicaciones no está diseñada de tal manera que pueda cubrir las diferencias que tiene una persona con estas capacidades. Entonces ellos están excluidos automáticamente. Entonces, si alguien en una casa compra una televisión, por ejemplo, con su control automático, con comandos de voz, y todos están muy contentos porque pueden prender la computadora, cambiarla de canal a través del control de mando, dando o hablando. Desafortunadamente, si tienen un familiar que tenga síndrome de Down, esta persona no lo puede hacer porque el equipo no está diseñado para eso. Entonces, este es uno de los grandes retos que la tecnología tiene ahorita en puerta y que tiene que ver la manera de cubrirlos, cubrir el 100% de la población. ¿Qué más tenemos? Pues que debe haber una conectividad universal, no la hay, ¿sí? No la tenemos, al menos en nuestro país, o si vamos también en otros países, todavía no lo hay. Hablamos de países a lo mejor aquí de Centroamérica o países de África, no tienen esta conectividad universal. Por supuesto, nos tenemos que convertir en ciudadanos digitales, tenemos que entender y aprovechar todos los beneficios que las TICs tienen, ¿sí? Tenemos que tener un mayor conocimiento para utilizar todas las aplicaciones y para poder guardar también mi información, para tener esa ventaja, porque si no, de nada me sirve. Si no sé que para buscar trabajo ahora lo hago a través de un medio en internet y voy físicamente a la compañía, estoy perdiendo el tiempo, porque ya me van a decir, no reciben en la Ciudad de México, por ejemplo, un currículum escrito, ¿no? Haz tu solicitud vía en línea. Y tenemos también que cuidar el ambiente, ¿sí? Cuidar que todo este tipo de aparatos pues, realmente contribuyan al ambiente, a no desgastarlo, a no hacer un uso indiscriminado de los recursos naturales. Y fomentar un uso informado. Las compañías de cómputo y telecomunicaciones constantemente están sacando nuevas versiones de equipos de cómputo y a través del marketing mandándonos mensajes para que cambie tu equipo de cómputo, cómprate uno nuevo, ahora tienes nuevas facilidades, ahora se ve más bonito, ahora es más rápido, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un uso, un consumo informado y no estar comprando constantemente porque a lo mejor tiene una funcionalidad que ni siquiera uso. Algunos consejos para ver esto, de parte de seguridad, pues hay que verificar la fuente del mensaje, ver quién me está mandando algo, ¿sí? Información personal, nunca hay que compartirla. Si alguien me habla por teléfono o si algún correo, alguna información me llegó por vía de mi teléfono celular y me dices que teclea tu número de cuenta, teclea tu NIP, teclea no sé qué, eso no hay que hacerlo. O sea, nunca hay que compartir ese tipo de información. Los bancos
las compañías de cómputo o el gobierno nunca nos van a pedir realmente esa información. Entonces, nunca hay que hacerlo. Si alguien lo pide, ignoremos ese requerimiento, ¿sí? Antes de hacer clic en algún enlace que nos enviaron algo, hay que validar que sea congruente con el nombre de quien me lo envió. Usualmente sabemos es que esta persona siempre me manda este tipo de correos, este tipo de presentaciones, este tipo de videos. Y si llegó un video diferente, oye, no es congruente con lo que esta persona siempre me manda. Entonces, tengo que pensarle 2, 3 veces antes de darle clic a ese enlace. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. Este tipo de mensajes dudosos, pues no hay que compartirlos. ¿Sabes qué? No lo voy a compartir, no se lo voy a mandar a otra persona, porque a lo mejor esta otra persona no lo razona, le da clic y le ocasiona un problema. Entonces, no hay que compartir ese tipo de mensajes. Hay que mantener actualizado el software de los dispositivos. Constantemente, principalmente los de antivirus, nos dicen, tienes una nueva actualización, quieres que la descargue, lo voy a descargar a medianoche, etcétera, etcétera. Nos hace preguntas. En la medida de lo posible, hay que tener siempre actualizado el software, ¿sí? Y hay que tener un antivirus confiable, ¿sí? No hay que confiarnos y pensar, no necesito un antivirus, ¿sí? No necesito, es como decir, voy manejando, no necesito tener un seguro de auto. Se necesita un seguro de auto. Nunca sabemos cuándo puede haber alguna situación por ahí preocupante, y si no contamos con el seguro, pues nos va a pegar. Entonces, si no contamos con un antivirus y llegamos a tener algún evento indeseable, pues a lo mejor se pierde nuestra información, se pierde muchos días, semanas o años de trabajo. Entonces, hay que tener un antivirus confiable. Y por supuesto, nuevamente aquí reforzando el punto de llamadas telefónicas o correos electrónicos no solicitados que luego llegan por montones, pues hay que, ¿sabes qué? De suscribirme de estos sitios. Y llamadas telefónicas, pues simplemente cuelgo. Yo no te hablé, no requiero esto y cuelgo. ¿Sí? Comentarios finales. Algunos negocios no se han adaptado a la tecnología y ahora están en reestructuración o son parte de la historia. ¿Sí? Las TICs, como muchas cosas, no respetan si uno no se adapta. Por ejemplo, tenemos el caso de Kodak, tenemos el caso de Polaroid, que están en plena reestructuración. Kodak, por ejemplo, que fue el gigante de los sistemas de fotografías, ahora está también vendiendo entes farmacéuticos, está vendiendo cosas farmacéuticas, se está reestructurando, porque ya en la parte de fotografía pues ya quedó muy relegado. Blockbuster. Blockbuster tuvo la oportunidad de ser parte de Netflix. Por ahí leí que creo que fue en 2002, 2003, por ahí, le ofrecieron Netflix en $50 millones, no lo quiso comprar, dijo que no era su estrategia, que no iba con sus objetivos a largo plazo. Pues todos sabemos la historia. Blockbuster quebró completamente y Netflix pues ahora es el gigante. Entonces no se supo adaptar Blockbuster a la tecnología. Compaq. Hubo computadoras de marca Compaq, fueron muy famosas en la década de los 90, y pues también desaparecieron, ¿sí? No pudieron soportar la innovación, se durmieron en sus laureles de que estaban creciendo en los 90, no innovaron y HP pues terminó comprándolos a principios de los años 2000. Por ahí muchos, yo recuerdo hace muchos años, por ahí de los 90, siempre que viajaba llevaba mi guía roja, que iba a alguna otra ciudad, que iba con la familia de vacaciones, llevaba en papel mi revista de guía roja y cada año la compraba para que estuviera actualizada. Pues también no supo adaptarse a la tecnología. Entiendo que todavía está vigente, pero pues todas sus ventas cayeron drásticamente. Estoy recordando ahorita, hace algunos años, yo suelo ir usualmente a las ferias de libros. Aquí en la Ciudad de México iba a la feria de minería, aquí en el centro de la ciudad, y siempre había, hace
digo hace algunos años, pues la parte de las, ¿cómo se llaman esto? Las enciclopedias, ¿sí? También las enciclopedias son parte de la historia. ¿Por qué? Porque no se supieron adaptar a la tecnología, no supieron prever, el mundo está cambiando y yo también tengo que cambiar. Y ahora las enciclopedias o todos los vendedores de enciclopedias pues están haciendo otra cosa. Estos son solo algunos ejemplos, puse algunos que pensé que eran conocidos, por supuesto. Hay muchos ejemplos más en el exterior de compañías que no se adaptaron y que son parte de la historia por estas razones y también mezcladas con otro tipo de razones de seguridad. Algunos puntos finales es básicamente decirles que, como vieron ya, las TICs han crecido tanto que ahora están en todas partes que busquemos, ahí se encuentran. En el ámbito laboral, en los aspectos de nuestra vida diaria, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy comiendo, pues uso a Rápido, uso a otros proveedores de servicios que me traen la comida. Entonces, han cambiado todo eso. Y su impacto económico, les decía hace un rato, algunas de las personas más ricas, bueno, las compañías más valiosas en el mundo son las primeras 10, al menos unas 6, 7 son de tecnologías de información y comunicación. Las más valiosas del mundo. Y las 3 primeras son de tecnologías de información y comunicaciones, las más valiosas a nivel mundial. Entonces, de ahí su trascendencia económica. ¿Qué tenemos que hacer como veíamos? Pues tenemos que adaptarnos, tenemos que aprovechar todos los beneficios que la tecnología nos da. La seguridad de nuestra información es muy importante tenerlo presente, no podemos confiarnos. Y lo mejor aún está por llegar. Vienen muchas cosas, vienen muchos cambios. Les decía la parte de autos autónomos, hay que saber que están por llegar, muchas otras cosas. Entonces, con esto termino yo mi presentación. Espero que esta información les abra el pensamiento, les abra la mente, les dé información de qué es las tecnologías de información, de cuál es su alcance, de en dónde están involucradas, dónde están metidas y un poquito de hacia dónde vamos. Entonces, de antemano, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar presentes y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan y que pueda contestar, pues adelante.